Hola amigos de blog, hoy enseñaré herencia, ¿ya? Así como lo prometí en el anterior video que iba a enseñar de herencia, entonces iniciemos. ¿Qué es herencia? La herencia es uno de los métodos más utilizados en la programación orientada a objetos, ya que tiene la ventaja de reutilización de código, es decir, que podemos tener códigos fuentes ya generados para proyectos en un futuro o en el mismo proyecto que estemos desarrollando, para ahorrarnos el trabajo de volver a escribir desde el principio un código que probablemente ya hemos escrito con anterioridad o muchos meses antes o meses o años antes que podamos ya llevar como programadores. ¿Listo? Entonces, la herencia es como, digamos, si tu papá te dejara, él se compra un carro nuevo, pero tu papá tenía otro carro, entonces él te deja ese carro que es viejo y te lo deja a ti como un hijo. Eso es básicamente herencia. Deja que puedan interactuar con cosas que tengan dentro de las clases. Si me tenga, por ejemplo, como lo dice el ejemplo, un carro viejo que el papá deja por comprarse uno nuevo, él te da un carro, te da ese carro viejo y tú te quedas con ese carro, entonces ahí estás interactuando con un objeto que está dejando tu papá, ¿ya? Entonces sigue, taxi. Vamos a hacer una clase llamada taxi. Entonces, uno de los miembros o variables es número de licencia y lo colocamos tipo cadena. ¿Por qué tipo cadena? Porque probablemente el número de licencia tenga números y letras. Y probablemente si el que sea tenga número, a veces pueden ser muy largos y puede sobrepasar lo que es lo máximo en el tipo de una variable tipo entero y todo, como todo este tipo entero y todo tipo coma flotante y todas esas variables tienen un límite también de números, entonces se pueden declarar como cadena. La clase taxi se hace un constructor llamado taxi, se hace un destructor y después sigue un método que es set número de licencia, que es para establecer el número de licencia por fuera, es decir, que es el usuario el que va a interactuar, ya, y de tipo void porque no va a devolver nada, y get número de licencia es otro método que nos va a devolver un valor que nos va a devolver el número de licencia de esta variable y de tipo cadena. Ahorita vamos a ver cómo es que se hace un diagrama de clases pero heredadas. Vamos a hacer el ejemplo con la clase que hemos estado trabajando desde antes, que es clase vehículo, y otra clase llamada taxi, que va a heredar cosas de vehículo, ¿ya? Entonces, vehículo tiene unos miembros variables que son número, ruedas, de tipo entero, número de pasajeros de tipo entero, vehículo, que es su constructor, su destructor vehículo y sus demás miembros que son los métodos, todos los métodos que encuentran declarados ahí. Hay algo que quería aclarar aquí, que es que mover carro puede ser mover vehículo, ya que un carro puede ser una clase derivada, entonces deberíamos de aquí cambiarlo a mover vehículo. No lo he cambiado pues porque quería mostrarle un error que tuve, entonces será mover vehículo. Entonces, y después ya ahí se hace aquí abajo de la clase o la superclase se hace la clase derivada o subclase, que es taxi, y un miembro que es su variable número de licencia de tipo cadena, y esta clase tiene un constructor llamado taxi, como venía diciendo que el constructor debe ser el mismo nombre de la clase y su destructor es el mismo nombre de la clase anteponiéndose el signo de la ñ que se encuentra encima de la ñ. Sus métodos, de los cuales son set número de licencia. Dentro de ese método set número de licencia se encuentra un argumento que vamos a establecer el número de licencia de tipo void, get número de licencia, que va a devolvernos la cadena. Todos estos son los de taxi. Ya, y taxi va a heredar número de ruedas, va a heredar número de pasajeros para poder
interactuar entre las clases. Ahorita vamos a ver las variables que podamos ver durante el desarrollo de nuestro programa o nuestro proyecto que estemos realizando. Hay tres tipos de variables que son públicas, privadas y protegidas. Primero, la pública es aquella variable que podemos ver desde cualquier parte de nuestro proyecto o programa que estemos desarrollando. Bien sea en otra clase, así no sea derivada, podemos ver esa variable, entonces se llama pública. La privada son variables de las cuales se pueden solamente modificar dentro de la clase que se está declarando o dentro del módulo del programa o del proyecto que estemos trabajando. Entonces, digamos que hayamos declarado un número de licencia de esta clase de tipo privada, o sea que solamente cuando estemos desarrollando, solamente vamos a poder ver ese número de licencia dentro de esa clase llamada taxi, y podemos modificarla dentro de esa clase llamada taxi. ¿Ok? Ahorita vienen las protegidas, las cuales son como un ejemplo, como una analogía que podamos hacer es que tenemos una clase llamada padres, tenemos un miembro que es hijos, entonces digamos que los hijos son protegidos por sus padres. Entonces los padres solamente pueden dejar interactuar a sus hijos con los demás miembros de la familia y probablemente también con gente externa pero de confianza. Entonces los padres protegen a sus hijos, entonces, pero ellos sí libremente por la confianza que ya tienen por su familia y todo, pueden dejar interactuar con bien sea con su abuelo, con su tío, con su prima, todo así, todos los miembros de la familia. Entonces se considera que es una variable protegida porque está interactuando con otras clases. La clase padre interactúa con la clase tío o la clase abuelo, y esto se vuelve una variable protegida de la cual solamente entre ellos puede interactuar libremente. La otra es que como los padres sí, probablemente dejen interactuar con personas externas de las cuales son desconocidas, pero ya las conocen, entonces ellos pueden dejar interactuar con su hijo, digamos con el mejor amigo de él, pueden interactuar. Eso ya se llama encapsulación, de lo cual es que un agente externo va a querer modificar una variable que se encuentre dentro de una clase, pero la clase va a tener que también tener unos tips de seguridad, unos argumentos de seguridad para poder dejar si puede interactuar con su variable o no, ¿ya? Eso también ocurre con las privadas para la modificación de datos internos de las variables en una clase, ¿ya? Y todo esto se llama encapsulación. La encapsulación tiene unas interfaces, de las cuales son los constructores y bien sea el set que siempre hemos hablado, el cual establece el número de licencia como en esta, y establece el número de licencia, lo cual está modificando, pero tiene en cuenta un argumento de seguridad que es cadena, que es de tipo cadena, y no podemos digitar una variable de tipo entero o tipo coma flotante. Entonces se sabe que es de tipo cadena y está protegiendo los datos internos de nuestra clase taxi. Más adelante en el siguiente video que saque veremos encapsulación mucho más detallado, como para que entiendan muy bien el concepto y no nos perdamos, ¿ya? Vienen los métodos y funciones. Los métodos y funciones pueden también ser declarados de tipo público y tipo privados. Entonces, los públicos son aquellos de los cuales van a interactuar con los objetos para que son los que interactúan con los objetos para poder modificar bien sea variables privadas, y como digamos un método público que hemos venido trabajando en la clase taxi
es set número de licencia, es un método público. Lo mismo, por defecto tenemos los constructores y destructores son de tipo público. Get número de licencia también es otro método de tipo público. Y los métodos privados son aquellos que solamente también se puede interactuar dentro de ese módulo que estamos desarrollando o esa clase que estamos desarrollando, solamente puede interactuar ahí. Entonces, aquí yo no tengo ningún ejemplo, la verdad, pero podemos imaginarnos un módulo del cual estamos trabajando en sumas. ¿Ya? Entonces, declaramos un método que es getSumma, o sea, obtener la suma, pero otro privado el cual solamente haga la suma, ¿ya? Entonces el privado es aquel que hace la suma y el público getSumma es aquel que solamente muestra. Entonces, para que bien entienda, método privado es aquel que solamente podemos ver dentro de una clase o módulo que estemos desarrollando, y get es un set, son públicos, ya que mostramos al usuario un resultado o se establece un cambio en una variable. Lo que viene son las clases abstractas. Ustedes vamos a preguntarnos cómo hay que clases abstractas. Vamos a retomar como el concepto abstracto. Abstracto es aquella cosa que no podemos tocar ni ver. Entonces tenemos una clase abstracta la cual llamémosla amor. Eso es una clase abstracta porque el amor no se puede tocar ni ver. Imagínense así que son las clases abstractas, bien sea en la programación y todo, o sea, aquello que nunca va a interactuar con ningún objeto, o sea, nunca va a haber ningún tipo de contacto con un objeto. Entonces siempre imagínense que eso es una clase abstracta. Lo que sigue es que son las clases abstractas. Entonces aquí vamos a ver un poco más técnico. Las clases abstractas no son más que otra clase, pero sin la opción de ser instanciadas, es decir, que no se pueden declarar un objeto con esta clase. O sea, no podemos declarar un objeto dentro de un método principal que ya estemos desarrollando. Nunca nos va a declarar porque nos va a sacar un error y entonces para eso vienen las clases derivadas o subclases. Es por esto que este método de clase abstracta se utiliza mucho en herencia. En herencia se utiliza el método de las clases abstractas para, digamos, tenemos la clase vehículo. La clase vehículo se vuelve una clase abstracta, lo podemos convertir en una clase abstracta y podemos hacer lo mismo, declarar todo lo mismo, el constructor, el destructor, todos estos mismos se declara, pero lo único que es que en set número ruedas, en get número ruedas, set número pasajeros, get número pasajero y mover carro, no se va a digitar ningún tipo de algoritmos para poder, ningún tipo de algoritmo, porque estos algoritmos que se van a digitar ahí tienen que volverse a retomar todos esos métodos, tienen que volverse a retomar en las clases derivadas o subclases. Entonces, por ejemplo, aquí apenas me alcanzó para mostrar en este video, por ejemplo, set número pasajeros, y aquí abajo podemos haber colocado get número pasajeros de tipo get, sería número de pasajeros de tipo entero. Entonces así seguidito, todo mismo se declara acá abajo, pero lo único que es que en vehículo tenemos en cuenta que es que, digamos, estamos haciendo un vehículo, un taxi es un vehículo, entonces por eso que tenemos como una clase abstracta llamada vehículo. Y también podemos declarar otra clase derivada de vehículo que puede ser bus, camioneta, todo esto mismo también retoma o hereda de todo esto que son get, set, número de pasajeros, get número de ruedas, set número de ruedas. Todo esto lo retoma también en la clase de buses o clase de camioneta, así. Entonces, por eso que solamente esto de abstracto y todo esto se utiliza en herencia.
si uno declara tipo vehículo como abstracta, no podemos hacer una declaración de un objeto de tipo vehículo, sino que ya tenemos que ir a taxi y declarar un, digamos, taxi pequeño. Un ejemplo de un objeto es un taxi pequeño. Lo declaramos como la clase taxi, o sea, la instancia de tipo una instancia de tipo taxi, y aquí nos aparecen todos los métodos que podemos interactuar con ese objeto, inclusive nos va a aparecer los métodos de la clase abstracta vehículo, que ahí ya podemos interactuar, porque es que la clase, la subclase o clase derivada declara los mismos métodos acá abajo, pero aquí arriba es como para tener una abstracción o algo que digamos sepamos que eso es de una clase llamada vehículo. Entonces, ¿para qué nos sirve la clase derivada? La clase de abstractas, ¿para qué nos sirven? Las clases abstractas nos sirven solo para poder aplicar la característica de herencia. Es solamente como para eso nos sirve una clase abstracta. Para poder tener una clase, una superclase abstracta, y sabemos que de esa clase, de esa abstracta o esa superclase, se tienen que derivar otras clases para poder, digamos, que interactúen con los objetos. ¿Ok? Y eso sería lo último por hoy. Ya en el próximo video enseñaré encapsulación, que es un tema sencillo, y vamos a ir entendiendo mucho más de lo que es abstracción y todo este tipo de temas, para después ya empezar con lenguajes de programación reales, como pueden ser un PSI. Es un lenguaje de programación, pero un lenguaje de programación experimental o algo así que podemos llamarlo, para poder tener todo esto bien claro antes de ir a la hora de programar en un lenguaje de programación verdadero, como lo son C++, o como mucha gente le llama C++, Java, Visual Basic, C Sharp. Todos estos lenguajes los voy a enseñar, y voy a enseñarlos bien claros con todo con todos estos temas, para que tengamos bien claro todo esto. ¿Ok? Después ya le enseñaré que una interfaces entre clases también, porque fuera de clase abstracta, existe otra cosa que se llama interfaces. ¿Ok? Ya lo enseñaré en uno de los videos que siguen, en los próximos videos. Así que hasta luego. Chao, chao.